Innovar no es comprar un nuevo equipo. Tener gente a cargo, tu gente, tú le pagas, ha sido todo un reto complejo. Lo que te motiva a ti no es lo mismo que me motiva a mí, lo que le motiva a alguien de tu equipo, a un admisionista, una recepcionista, un asistente, a un médico más. Hola, ¿cómo estamos? Hoy día estamos con Fío nuevamente en el episodio número 9 de MedShark. Y hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que nos han pedido, es cuáles son los motivos por los cuales el emprendimiento que se ha armado, o sea, la clínica, la IPRES que se ha generado, Puede termina cerrar. fracasando. Así es. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Te parece si vamos intentando armarlo de forma... Una de las cosas interesantes para que la gente sepa es que nosotros simplemente conversamos de la idea y no es que planificamos un texto para No, tener no es una clase. no es una clase esto, eso es bien, bien natural esto. Entonces, empecemos, ¿te parece? Y vamos conversándolo en orden desde... Yo diría que para empezar es el monto de inversión, ¿no? O sea, tener bien en claro cuánto es el monto de inversión que yo voy a poder tener para poder montar en una primera etapa la IPRES, que eso entiendo incluye el alquiler, o sea, incluye el local, el espacio y el primer funcionamiento de un periodo determinado de tiempo, ¿no? O sea, hablamos de un riesgo, un primer riesgo financiero. Exacto. ¿Ok? En un primer componente como es la parte financiera, debemos identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, ¿no? Porque definitivamente estamos hablando de un negocio que empieza de cero, un emprendimiento que seguramente ha requerido la inversión de cada uno de los que están detrás. Algunos se apalancan con algunos préstamos, créditos con el banco, dependiendo, como tú bien dices, del magnitud, metraje, claro, de la magnitud del proyecto. claro. No es lo mismo, obviamente, el capital para un consultorio que para una clínica o para un policlínico o una clínica quirúrgica, ¿no? O sea, son inversiones distintas. Y obviamente en esa línea muchos utilizan de repente apalancamientos bancarios, otros familiares, claro. ¿no? Hacen algún fondo familiar con amigos, entonces pueden llegar a levantar o entre varios, ¿no? Entre varios médicos que quieren montar su modelo. Así es, ¿no? Entonces que es va a muy depender común de hoy eso. día. Es mucho más Yo común, ¿no? considero que ahí, por ejemplo, y es un consejo que puedo darles, es estructuren bien, si es que están usando dinero que no es propio, estructuren bien las condiciones, ¿no? Las tasas de interés, Sí. que muchas veces se terminan matando, es prácticamente como la compra de un préstamo N que tú vayas a adquirir. Tú tienes que tener bien en claro cuáles son tus fondos, o sea, cuántos van a ser tu ingreso, en cuánto tiempo vas a recuperar y cómo vas a poder apalancarte en ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo calculé que voy a dar un número, 20 pacientes diarios y en verdad solamente tengo 3? Así es. ¿Cómo voy a hacer? ¿no? Claro. ¿Cuál es mi capital de contingencia que tengo para aguantar y terminar de pagar el préstamo? ¿no? Y ahí también es muy importante cuando uno recoge dinero de otras personas que no son el banco, porque el banco te da clara la tasa de interés, claro. las condiciones están claras, al menos con ellos un poco el tema es saber, como tú bien dices, si voy a poder llegar a pagar en el tiempo o quizás en un momento voy a prepagar la deuda y voy a bajar un poco la tasa de interés, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a este grupo de personas que se apalancan con préstamos o con fondos familiares y de amigos, ¿no? Los famosos Friends and Family. Sí. Entonces, yo sí considero que hay que estructurar bien las condiciones en las cuales vamos a o devolver el préstamo, porque puede ser un préstamo simplemente, o puede ser también que ellos están invirtiendo esperando un retorno independiente, o sea, que tiene que ver mucho con la utilidad del negocio, con cómo se está llevando, ¿no? Antes que me olvide, sí, dale. Cierro con que hay otro grupo de gente que ya se ampara en inversionistas, ¿no? Y en este otro tipo de inversiones como son los capitales estos de inversión privada que vienen y te inyectan inversión, ¿no? Seguramente han escuchado de alguno de estos fondos de inversión o de private equities que vienen y te quieren viendo en algún momento para otro tema. Sí, en algún momento hemos conversado sobre estos temas Así es. Y para ver otros rubros. Y claro, esto sí, ya es una mayor responsabilidad frente a los inversionistas porque finalmente tenemos que tener una buena estructura de retorno. En los primeros 5 años seguramente estos inversionistas no te van a decir nada, pero ya a partir del 5.º año van a empezar a ver su retorno porque además ellos invierten y salen esperando del proyecto. Retorno, claro. Así es. Entonces, tener claro la estructura del financiamiento inicial es importante, pero también viene luego tener claro
el punto de equilibrio que requiere el negocio. O sea, tan sencillo como saber cuántas atenciones necesito mínimas requiero para poder... con mi ticket promedio al mes para no hundirnos en los costos operativos del día a día, del mes a mes, ¿no? Que inicialmente seguramente voy a ver sí hay mucha ganancia porque claro, uno no empieza, al menos que tengas un proyecto bien estructurado detrás, uno no empieza con 50 trabajadores en planilla, ¿no? Generalmente es un equipo de 5 o 6 personas, ¿no? Que seguramente vienen de trabajar con la persona de otros lugares, entonces hay cierta confianza como para hasta incluso pagarle dinero en mano o no sé, trabajar por locador, pero ahí sí viene otro riesgo, ¿no? Que es el riesgo del tema laboral, ¿no? Que siempre he recomendado que desde el día uno tengamos a las personas al menos así sea un equipo pequeño, con condiciones laborales que le puedan tener claras las cosas para que luego no haya problemas a posterior, ¿no? Antes que me voy a olvidar, solamente para cerrar el primer punto, y te cuento porque a mí me ha pasado en algún punto cuando he intentado emprender, y cuando no tienes capital y buscas capital de amigos que vayan a invertir sobre un modelo de negocio, el principal problema es que las cosas muchas veces no están claras, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar bien claro cuando se va a constituir al inicio, ¿no? Porque hay gente que cree por el simple hecho de colocar dinero, ya forma parte de la empresa y por ende todas las utilidades que se generen en los próximos 50 años del funcionamiento van a ser también de esa persona. Entonces, es mejor cuentas claras, ¿no? Así es. O sea, empezar y dejándole claro a la persona que te está prestando el dinero, me estás dando el dinero y yo te voy a reembolsar tu dinero y probablemente te voy a dar un porcentaje de interés y hasta ahí llegamos. Si funciona o no funciona el negocio, eso es mi responsabilidad. Así es. ¿Sí? Cuentas claras, amistades largas. Exacto. Entonces, es mejor empezar con ese camino bien definido, ¿no? Bien definido. Porque pueden haber distintas formas. Al final hay gente que decide que sí, que le den dinero y que forme parte de la empresa. Es decisión de cada uno. Yo no sugiero ese camino porque al final estás cargando con una mochila. No, y además el nivel de responsabilidad no es lo mismo. O sea, claro. si lo que tú estás buscando es levantar un capital y hacer un fondo, estructura bien el fondo, ubica un abogado, un financiero que te ayuden para que puedas estructurarlo, pero no confundas el tener personas que te han dado este soporte con tener socios. Exacto. Porque muchas veces pensamos que porque la persona nos dio de repente capital ya tiene que ser socio de la empresa, ¿no? Lo escuché, te cuento, en una amiga del MBA que en una clase de finanzas dijo, bueno, yo tengo un proyecto y tengo una amiga que me quiere dar cierto capital y ya la voy a hacer socia. Y todos escandalizados es preferible que te preste a que la pongas de socia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente el tema de las amistades, que lo he visto también, lo hemos pasado también aquí en algún momento, es que a veces en el camino no somos o no hemos sido formados para temas financieros, confundimos la amistad con ciertas cosas que deben ser y hay gente que no le gusta de repente ordenarse un poco y cuando ya comienzas a pedir ese orden no lo toman a bien, ¿no? Entonces, si uno quiere conservar una amistad por dinero, no deberíamos perderla, ¿no? Deberíamos estructurar fondos que tengan que ver o que estén fuera de la estructura propia del negocio. Igualito con familiares, ¿ah? Y lo mismo pasa con la familia. No importa el grado amical o el grado de familia que tengas. Tus padres, exacto. Tus tíos, tus hermanos. Cuentas claras. Así es. Simplemente. O sea, ordenado desde el inicio ahí, porque ese también puede ser uno de los motivos por los cuales empiecen fracasando, ¿ah? Sí, también. Y sea, eso independientemente que sea una empresa. O sea, puede ser en cualquier otro tipo de modelo, va a pasar lo mismo, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando empieza a apalancarse sin, o sea, empezar, no es la palabra correcta, apalancarse, empezar sin dinero es prácticamente imposible, porque estás en otra función, trabajando en otra cosa y encima de eso tener que trabajar, se te puede hacer imposible. Es mejor empezar con las cosas claras, ¿no? Sí. Luego de eso pasamos al siguiente punto, ¿no? Entendería yo que el siguiente punto es la constitución de la IPRES, ¿no? Empezar con algo formal. Sí. No esperar que pase un tiempo. Exacto. O que haya un problema médico legal de para recién formalizar. Para recién formalizar, ¿no? Como le comentaba a uno de mis clientes hace poco, hay muchos centros que llevan en el mercado más de 5 o hasta 10 años, ¿no? Y que recién se están interesando en formalizar por un tema más de competidores, porque a veces sienten que la competencia utiliza estos temas para mandarles incluso supervisiones, fiscalizaciones, y considero que eso realmente no debería ser el detrás, ¿no? El objetivo, ¿no? Uno debe empezar siempre buscando ser lo más formales posibles, porque en la formalidad, por más que sea más costoso, un poco más complejo, vamos a no solamente garantizar calidad en el servicio,
sino que además nos vamos a alinear estándares que son necesarios para dar un servicio en un sector tan regulado como la salud. Porque además hay un problema. O sea, acá estamos hablando de temas médicos que te puedes meter en un problema médico legal extremadamente Sí, complejo. complicado, sí. Conozco unos 2 o 3 casos de atenciones en condiciones no adecuadas que te pueden llevar hasta la pérdida de la colegiatura. O sea, esto puede terminar en una desgracia mucho más compleja de simplemente fracasar en un negocio, ¿ah? Ujú. O sea, por simplemente no cumplir con algo, no vamos a llamarlo básico, algo necesario, Es el requisito mínimo, claro, ¿no? Poder con algo necesario para formalizar. empezar a funcionar, ¿no? Y es como cuando nace un ser humano, tiene que tener un DNI. Lo mismo Exacto, cuando nace una buena IPRES debe descripción. tener un código IPRES. Buena evaluación, buena Así es. evaluación, ¿no? Entonces puede ser que la persona, incluso que está detrás del servicio, sea muy reconocida, muy famosa, con una reputación muy buena, pero dando un servicio que no es formal, por más que la gente lo reconozca como un muy buen servicio, en algún momento, quizás no al inicio, pero en algún momento va a traer repercusión, ¿no? Y eso da mucha pena, porque finalmente los colegas que están detrás de esto han trabajado mucho para tener una Llegar hasta ahí, ¿no? reputación Claro. importante y por un problema así, pues decir que son centros informales realmente son terribles para la Y antes que me reputación. vaya a olvidar, a veces la gente no se percata de esto, pero muchos servicios, hace un par de días me hablaste sobre telesalud y me acabo de acordar de esto, ¿ah? Muchos médicos ofertan el servicio por WhatsApp de telemedicina, Ujú. ¿no? Y no son IPRES, ¿no? Completamente informal en condiciones que quién sabe Mm. cómo se está ejecutando la atención. A pesar de que sea una atención por telemedicina, también debería ser una IPRES. O las a domicilio, que también Hay las que hemos tener visto mucho en la pandemia, ¿no? mucho cuidado con eso, porque si por algún motivo existe algún tipo de complicación, de verdad que vamos a entrar en un problema médico legal bastante complejo. Una consulta, y tú sabes más que yo de estos temas, y creo que puedes ejemplificar mejor que yo. ¿Cuánto podría llegar a ser una multa por no tener Ujú. RENIPRES? Bueno, su salud tiene una tipificación Ujú. de las sanciones y al menos estamos hablando de unas 50 a más UITs, ¿no? Yo considero que su salud es una de las entidades que más esto carga impositiva tributaria nos pone a este tipo de sanciones y con la que realmente si tenemos un problema podemos llegar incluso a cerrar ¿En el cuánto establecimiento. estamos hablando de más de 200.000 soles? Más de 200.000 soles para Para arriba, arriba, o sea, no estamos hablando de mini, o sea, máximo, claro, ¿no? Porque al menos yo considero que hay gente que dice, bueno, ya lo pago en partes, claro. pero no es así. Y Ok, realmente es reputacional también claro. contra la persona que ha puesto esto, es como o sea, totalmente desmotiva tener establecimientos cuando vamos a tener ese tipo de contingencias, ¿no? Claro. Realmente es importante tomar conciencia de lo necesario, como tú bien dices, no es opcional tener un No. código IPRES, es necesario y hacerlo bien. Porque también es visto que hay momentos en los que, y he tenido también experiencias en las que me han solicitado, bueno, declarar lo más básico y que sea para empezar está bien, ¿no? Pero luego, si yo sé que estoy incorporando servicios, que estoy haciendo Eso es lo otro. otros Claro. procedimientos, es mejor actualizar la cartera. Si he cambiado de director médico, si he cambiado de equipo médico, también hay que actualizarlo. No hay que tenerle miedo a la, Ujú. a la documentación, más bien hay que hacerlo bien. Pero pasa que hay mucho desconocimiento y, ojo, hay una acotación, ese también es una brecha, un gap que no está siendo del todo cubierto. Ujú, A pesar que sé que existen, como lo que ustedes tienen con In-B2B, que sé que tienen el ujú. modelo de asesorías Categorización. Ujú. para este tipo de... Claro, pero no solamente la categorización, entiendo que todo el Hacemos proceso administrativo todo que hay ahí. y Claro. acompañamos a personas o a dueños de negocios que han o tienen supervisiones de su salud para el momento en el que incluso a veces llega de manera inopinada y tenemos un equipo de gente que va y los acompaña porque realmente quizás para su salud es parte de su Su trabajo, actividad ¿no? diaria, Y claro. se respeta, pero para la persona que está siendo supervisada es un momento muy complicado, ¿no? Porque se sienten como intimidados muchas veces, ¿no? Y hay fiscalizaciones que solamente son programadas de manera inopinada, pero no es que estén yendo porque haya un problema, o sea, no es que estén visitando el Para establecimiento porque hay perjudicarte, alguna claro, queja claro. o te quieran perjudicar, sino que están en una programación. Y muchas veces, pues, las personas que están detrás no saben cómo afrontar la situación. Entonces, también acompañamos a las personas a levantar esas observaciones que hubiera que levantar. Y ahí hago la acotación, hay un gap o una necesidad sobre
ese tipo de destrezas en tomadores de decisiones, o sea, en el que tiene la IPRES. En el proceso de la Constitución entiendo que se tiene claro, pero existe mucho temor o miedo en relación a todo lo que puede incluir su salud en cualquier tipo de visita o toda la documentación que tengo que completar. Sí. Porque si declaro, de repente van a venir. Entonces, hay mucho, como es un espacio gris para la gente, no saben cómo comportarse frente a eso y muchas veces no registran. Entonces, también lo dejo ahí en el tintero porque creo que sí hay un gap y una necesidad que debería ser coberturada por alguien, ¿no? O de repente su salud, su salud debería, porque al final tener más IPRES formales es mejor para el sector. Me parece que su salud necesita mejorar un poco estrategias de comunicación y no desatanizar un poco servicios y decirles a las personas, porque están en todo su derecho de tener un espacio para quejarse y denunciar, pero siento a modo personal que en este tiempo se le ha dado más espacio a la denuncia que al apoyo a las IPRES. O sea, sí considero que hay un rol detrás de ellos para poder acompañar a levantar esas observaciones y estas fiscalizaciones inopinadas no están mal. O sea, me parece muy bien que estén visitando establecimientos. Bueno, tengo entendido que las de segundo nivel para arriba son obligatorias, pero sé que también han estado visitando establecimientos de primer nivel privados, sobre todo. Me parece muy bien, pero creo que falta mucho tema de acompañamiento, de educar a las personas que están detrás de estas IPRES, de acompañarlas y de ayudarlas a levantar estas observaciones. Inclusive, yo no estoy seguro si existe este tipo de modelos. Sé que en otros países existen. Sé que Chile hizo en algún momento un trabajo bien grande para intentar acompañar a la formalización. Tú podrías ser no formal en este momento, pero te voy a ayudar. Pero te ayudo. Vengo y te visito y te digo, escucha, ¿qué necesitas para ser formal? 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a acompañar en el proceso. Sé que se han hecho políticas en varios lugares para intentar empujar eso, porque a la larga le conviene al Estado. Pero hay que entender, Oscar, también que su salud es la entidad que supervisa y la que realmente debería, o sea, considero, ¿no? La que debe estar más involucrada son las direcciones de salud. Hablemos de las DIRIS y las DIRESAS, porque finalmente ellas son las que te dan la resolución de categoría, no es su salud. Claro. Ahora, el problema va cuando recibes categorizadores que vienen con el ánimo de un ánimo muy punitivo, muy cerrado, de decir, no pasa, si pasa, no va, esto no va. Me ha tocado también acompañar a personas y con categorizadores con muy buena, y he tenido también experiencias con gente muy buena, con gente que ha venido y a querer ayudar. Y no es por nada, pero han sido médicos, algunos de gestión, algunos médicos que en vez de querer fastidiar o molestar o hacer sentir que no va a pasar, vienen y te quieren ayudar. Claro. Y realmente lo he visto mucho en médicos que están en eso. Pero en realidad no es que te ayuden, simplemente es que hagan su trabajo de forma correcta. Que te enseñen, claro. Exacto. Si hay algo que no está bien, hay que levantarlo. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, lo que estamos buscando es que de una u otra forma también. Pero recordemos si es que por algún motivo en este punto también las normas están muy obsoletas. Sí. ¿no? Sé que hay una intención del MINSA de recoger un poco la percepción de los categorizados y han pasado una encuesta hace unos meses para saber cómo mejorar, pero aquí no me van a dejar mentir que las normas están muy obsoletas, no coincide lo que está escrito en la norma de infraestructura y de categorización con lo que actualmente son los servicios de salud. O sea, realmente, si tú haces un match entre lo que dice la norma y lo que hay actualmente en el mercado, no coincide. Yo le sumo algo, pero es que no solamente en eso, en general, voy a llamarlo es inversamente proporcional el nivel de crecimiento que tenemos de avance tecnológico. Y no hay que cerrarnos con exacto. No hay que cerrarnos a que eso existe. Sí, claro, o sea, no podemos decir, no, la norma no dice, entonces no lo hago. Pero no lo hagas. lamentablemente tenemos que trabajar sobre lo que tenemos, ¿no? Y los categorizadores vienen a evaluarte sobre una norma que probablemente en muchos casos ni siquiera sea útil, ¿no? Pero avanzando, entonces, podría ser una segunda causa de fracaso. Entendería que la tercera ya va directamente con la operación. No sé si me estoy comiendo algo más con la segunda. Aunque, ¿sabes qué? Me estoy acordando de algo. Era la ubicación también, ¿no? O sea, de repente abrir una IPRES en una ubicación que no es correcta. La plaza. Claro, ¿no? O sea, que simplemente no voy a poder atraer a las personas
también puede ser un problema, ¿no? Pero esto parte más por el análisis que uno tiene que hacer antes de lanzar como cualquier producto o servicio al mercado, ¿no? El marketing te dice que debes tener claro las P's, ¿no? La plaza, producto, el precio, las promociones, etcétera. Pero plaza es uno de los componentes más importantes de la estrategia, ¿no? O sea, saber dónde va a estar ubicado el establecimiento o el servicio que vas a dar es fundamental, porque podríamos estar ubicándonos en un lugar que de repente es fácil para nosotros, que estamos cerca o que en algún momento pues hemos considerado que es buen lugar, pero si te das a mirar, tienes 5 competidores alrededor, entonces ya estás entrando prácticamente a ser uno más en el mercado, ¿no? O te vas a un lugar donde no hay estacionamientos y entonces las personas quieren ir a tu servicio, pero les molesta tener que dejar su carro en la calle, entonces no van a ir o no regresan, vienen una vez y ya no vuelven. Te cuento un tema bien interesante ahí. Yo estoy viendo el tema de franquicia, creo que sí te conté este tema. Y dentro de eso, por ejemplo, vi que uno de los requisitos es la no canibalización, ¿no? O sea, no te permiten abrir centros, o en este caso, por lo que yo estaba buscando, centro de N cosa, en un radio de 4 kilómetros. Porque ellos identifican que si tú abres otro centro de este servicio que quería ver en un radio de 4 kilómetros, vas a terminar compitiendo contra ti mismo, ¿no? Entonces, algo parecido tiene que pasar en una empresa en la cual si tú abres probablemente o muy cerca o no terminaste de estudiar bien el mercado, vas a terminar compitiendo con alguien que probablemente tenga más fuerza de mercado que tú y que tenga más tiempo en el mercado que tú y te termina consumiendo, ¿no? Sí. Pero también pasa, por otra parte, que estar en un lugar donde hay, por ejemplo, frente al hospital, generalmente que hay farmacias y cada vez hay una al costado de la otra. ¿Qué genera eso? Competitividad en precios, porque ya hay más opciones para el cliente. Claro. Hoy en la mañana hablaba estaba yo en un proceso de selección de una posición comercial y esta persona me contaba que el lugar donde trabajaba, que es un centro estético de un cirujano plástico, estaban muy preocupados porque comercialmente ya no daba más la capacidad. O sea, están ubicados en un lugar, en un distrito muy bueno, pero la mayoría de pacientes que escriben son de provincia. Y como este centro no tiene sedes, no tiene sucursales, pues no hay mayor oferta, ¿no? Entonces, obviamente, la gente de provincia no es que van a estar viniendo todos los fines de semana o todos los días al LIM, ¿no? Entonces, obviamente por eso es que muchas marcas que se logran posicionar comienzan a mirar la expansión, ¿no? O la apertura de nuevas plazas, ¿no? Nuevos lugares, porque es otra de las maneras de copar el mercado también. No solamente es tratando de traer a todos a un solo lugar, sino poniendo mi mismo servicio en otros lugares, ¿no? Siguiendo en esa línea, entonces, ya tengo la IPRES funcionante. ¿Cuál podría ser otra de las cosas por las cuales puedan fracasar? Te lanzo una que yo identifico. Lo que estábamos conversando en el programa anterior. No atraigo a la gente. Ah, bueno, O sea, ya lo... si no tengo pacientes y no estudio bien o no tengo buena estrategia de marketing, les sugiero que miren el episodio anterior con el que hemos hablado solamente sobre esto. Entonces, si no atraigo a la gente a la larga, tampoco voy a terminar generando los ingresos que yo he calculado, que yo he estimado, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, eso ya es la teoría general de la administración y de las empresas en general, es que los 2 primeros años, ¿no? La mayoría de las empresas nuevas que se crean se cierran, ¿no? El 90% de las, vamos a llamarlos así, startups o empresas en su primera, no superan los 2 años. Los 2 años, ¿no? Ya si tú has superado los 2 años, es muy probable que aguantes. Es probable que sí, pero si no tienes estrategia de innovación y de sostenibilidad, aguantarás hasta que sigas tú detrás del negocio, pero finalmente cuánto o qué es lo que tú has buscado, por qué uno crea esto, ¿no? O sea, en nuestro caso es libertad de tiempo, claro, ¿no? y libertad financiera. Financiera y de tiempo. Sí, ¿no? yo también pienso lo mismo que tú, ¿no? Uno hace esto porque quiere, de cierta forma, ser dueño de su tiempo. Ya cuando somos padres y tenemos una familia detrás, son ellos los que necesitan de nosotros, ¿no? Y realmente el tiempo no tiene precio, ¿no? Entonces, pero que pronto me toque a mí. Y si te toca a ti, nos vas a dar la razón, ¿no? Sí. Y lo he visto en clientes que son pareja, que son papás, que están iniciando un nuevo centro, un nuevo consultorio juntos, porque quieren tener en algún momento la libertad de no depender de una autorización de vacaciones o de no de tener un jefe, porque finalmente tienen hijos a los que quieren darles tiempo y el médico es el que
sabemos que de todas las profesiones no es dueño de su tiempo, ¿no? Y me has hecho acordar, solamente, tú y yo nos conocemos hace muchos años, ¿eh? Me acuerdo que hace como 10 años hablábamos de esto, de que en algún momento nos gustaría emprender. Me parece muy curioso que hoy estemos sentados acá, luego de 10 años hablando de esto. De muchas muertes y Sí. heridas. Ya, siguiendo en esa línea, el siguiente punto sería, no puedo atraer gente, voy a morir en el transcurso del tiempo, sí o sí, es una causa de muerte directa. No, pero hay ¿sí? que reinventar, Sí. o sea, hay que estar constantemente viendo cuáles son las nuevas tendencias. Exacto, O ¿no? sea, no podemos dejar como si viene un aluvión y nos va a aplastar y vamos a estar mirando que viene. Exacto. O sea, tenemos que adaptarnos. Y la adaptación yo considero que es parte de nosotros, de nuestra formación. Estamos hechos para adaptarnos a situaciones difíciles donde tenemos que lidiar con la vida del paciente. Entonces, creo que no estoy nuevamente menospreciando ninguna otra carrera, pero creo que somos una de las carreras que más se adapta a los cambios, ¿no? Entonces somos personas que estamos constantemente arriesgando, somos personas que estamos lidiando con la muerte, muchas especialidades. Entonces, en esta nueva situación también hay que adaptarse. Yo le sumaría algo que fío es ambidiestría, ¿no? Que es la capacidad de, o sea, vamos a suponer que comienzan a funcionar, ¿no? Entonces vamos a tener la capacidad de mantener un servicio básico, ¿no? Pero en paralelo tenemos que ir innovando, ¿no? Porque si no, vamos a terminar muriendo como Blockbuster y N número de ejemplos que hay en el mercado. Kodak, que también ha muerto en el transcurso del tiempo por simplemente no querer aceptar el cambio. Y nuevamente, ¿qué es la innovación? Claro. La innovación no es un nuevo equipo. Voy a innovar, voy a comprar un nuevo láser, no. un nuevo equipo, voy a traer el equipo más, o sea, y no estoy en contra de las empresas que venden equipos, y seguramente cada vez van a haber más tratamientos o más procedimientos que dependen de estos equipos biomédicos y la tecnología bienvenida, pero innovar no es comprar un nuevo equipo, innovar no es crear una nueva técnica y como yo no la he creado, entonces no estoy innovando. Innovar puede ser también mejorar un producto, mejorar algo que ya estoy haciendo, ponerle tecnología a un proceso que vengo realizando. Exacto. Dentro de mi día a día puedo mejorar la experiencia del paciente para que eso se vuelva un diseño centrado en el usuario, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Y no es que se requiera hacer grandes inversiones de dinero. O sea, lo que se requiere es cambiar el mindset de la gente para ir sobre esa línea, ¿no? Ahora, eso toma tiempo, ¿eh? Sí. Eso, y lamentablemente, y recursos. En el médico es bien duro. O sea, el médico, claro, en tu caso y en mi caso es bien peculiar, ¿eh? Igualito que en el de entonces son muy peculiares porque tenemos una forma de mirar probablemente la salud distinta. Tú por la formación que has recibido adicionalmente en los MBA y por el mismo hecho de haber hecho gestión, Antonio porque es nativo, o sea, Antonio es nativo digital, como digo, ¿ya? O sea, pero regularmente la gente... Ingeniero, sí, no médico. O sea, pero regularmente el médico es mucho más duro, o sea, sí, es mucho más asistencial y va hacia el proceso regular, ¿no? Pero ahí te cuento algo, yo considero que así como hemos podido adaptarnos a situaciones mucho más complejas, el médico también es una de las personas que somos más perseverantes y somos, bueno, no quiero decirlo esto, pero hemos estudiado tanto. Claro. Tenemos habilidades de aprendizaje muy altas, entonces usémoslas también para hacer esa ambidiestría y poder pensar del otro lado, no solamente del lado estructurado, el lado científico, que sí tenemos que hacer todo basado en evidencia, pero vamos también a mirar y a salir un poco de esa formación médica y a mirar que hay otras cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y que tenemos que tener esos dos lados del cerebro bien desarrollados, ¿no? Y lo otro es, siguiendo en esa línea, otro problema por el cual puede morir una IPRES es por problemas médicos legales. Sí, ¿no? es que es y ese es lo más común, ¿no? Y lo más... Y es lo que más vemos en televisión, en realidad. Y lo más agobiante, considero yo, lo más... de verdad no le deseo a nadie tener este tipo de problemas. Yo sé que, de hecho, nos han formado y creo que a todos en la universidad nos han dicho desde el día uno, ¿no? El médico, sobre todo los cirujanos, hay especialidades como las quirúrgicas, los ginecólogos, por ejemplo, los cirujanos plásticos, están más expuestos que otras especialidades a tener este tipo de problemas médico-legales. Y en general, tengas o no tengas una IPRES, un médico está expuesto a cualquier tipo de problema médico-legal. Es otro tema de conversación, seguramente en otro podcast vamos a hablar casos muy frecuentes.
Sí. cuentes cómo resolver, cómo responder. Pero al Podemos que es invitar a dueño, alguien, sí, en también. uno de los programas para hablar solamente sobre problemas médicos legales. Pero al que es dueño de negocio, realmente un problema médico legal, ya sea propio o de alguien de su equipo médico, Lo termino sí hundiendo. lo puede terminar Sí. hundiendo. ¿Por qué? Porque finalmente estos problemas escalan a otro nivel, ¿no? O sea, un paciente insatisfecho, un paciente que se queja, puede empezar pidiendo el libro, pero luego de repente son pacientes que ni siquiera te pidieron el libro y de un momento a otro te llega una carta de su salud solicitando información de la historia clínica, porque este paciente fue directo a su salud. O sea, ni siquiera te dio indicios de que estaba insatisfecho con tu atención. Entonces, siempre soy muy enfática en esto. Historia clínica fundamental, o sea, llenen la historia clínica, protéjanse teniendo, o sea, la historia clínica, no porque estoy haciendo un servicio, no sé, pues estético o algo Claro. que subestimamos muchas veces, me ha pasado a mí, o sea, ya en un punto en el que yo ya no estoy con el paciente de manera directa y he tenido casos en los que me han observado, oye, no, este paciente no tenía la historia, hemos tenido que entrar a hacer auditoría, revisar las historias, y soy siempre muy enfática en que un paciente debe tener la historia clínica y el paciente y el médico debe ser responsable de eso. Y el consentimiento informado. Claro. ¿Tenemos procedimientos que se están haciendo en consulta externa? Sí, hay procedimientos mínimos, seguramente no invasivos, cosas que se pueden hacer. Igual, hagan consentimiento informado, no porque no son en sala o porque no son cirugías, voy a No dejar lo de voy a hacer. claro. Es la mejor forma de protegernos. Hay un tema importante, no importa si es una historia clínica electrónica o física, es indiferente. O sea, lo importante es que existe el registro en cualquiera de sus formas. Independientemente. Sí, te cuento un caso. Hace algún tiempo me llamaron por una consulta bien peculiar. Un médico trabajaba en una IPRES en la cual tenían un sistema de historia clínica, voy a llamarlo así, un registro médico, y resulta que a la hora de la hora, el médico que supuestamente había atendido ya no trabajaba en esa IPRES porque era un sistema electrónico, ¿no? Entonces el médico ya no trabajaba, pero la nueva persona que vino trabajaba con el usuario y quedó registrado con un usuario que no era él. Wow. Todo un problema médico legal simplemente por no tener bien claro cómo se hacen este tipo de registros. Entonces, si es que mejor no tienes la capacidad para invertir sobre un software o no estás seguro, no está mal tener papel. No hay que tenerlo. Pero lo importante es tenerlo. Tenerlo, claro. ¿No? Y los consentimientos informados ni decirlo. Y hay un tema que antes que me voy a olvidar y le puede servir como un dato importante, es los formatos adicionales que incluyen temas de tratamiento de datos de personas. Por ejemplo, en todas las partes de admisión deberían tener tratamiento de datos personales, que es un tema que se exige, si no recuerdo mal, también por su salud. Habría que revisar un poco más la norma ahí, pero hasta donde yo recuerdo, hay formatos de tratamiento de datos personales que tiene que firmar la persona la primera vez que se atiende, en la cual la persona otorga autorización para sus datos. No nos quedemos solamente con el proceso asistencial, ¿no? También hay temas administrativos que cumplir ahí, ¿sí? Porque si no, también te pueden multar por ese tipo de cosas, ¿no? También te pueden multar por ese tipo de cosas. Luego de eso, ¿cuál sería el siguiente problema? El tema de no trabajar con seguros. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de cosas? Simplemente tener una buena forma de atraer pacientes, ¿cierto? Sí. ¿Qué otro tipo de estrategia propones ahí? Bueno, considero que podríamos utilizar una estrategia B2B, que son los convenios empresa a empresa. O sea, finalmente una IPRES es una empresa, porque para registrarla tienes que tener un RUC, Claro. ¿no? Un RUC detrás. Entonces, son empresas que pueden hacer convenios con otras. Entonces, identifiquen, ¿no?, en el ecosistema en el cual están dando el servicio, cuáles son las otras empresas, que no necesariamente son del rubro, pueden ser de otro tipo de sectores, tienen el mismo público objetivo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, los centros estéticos. Entonces, paciente que viene a un centro estético es un paciente, persona, que también va a un gimnasio, convenios con gimnasios, es una misma persona que va a peluquerías. O sea, por eso es muy importante entender al cliente, ¿no? Claro. Porque alrededor de ese cliente hay consumo y de otros tipos de empresas que pueden ser tus aliados, ¿no? Entonces, los convenios B2B funcionan bien, porque no necesariamente, o no es necesario que tengas de repente un auditor, como si te lo pide una aseguradora para poder trabajar contigo. Te va a pedir un sistema especial para poder identificar qué tipo de pacientes vienen por seguro, te va a pedir un proceso de auditoría. O sea, de todas maneras es un proceso más complejo, pero empezar haciendo este tipo de convenios entre empresas. Hay otro tipo de estrategias como son los programas, los modelos de suscripción, que ahora
por todo el tema de digitalización, yo considero que la mayoría no solamente tiene un teléfono para agendar una cita, sino también les gusta descargar un aplicativo o entra a una web y pues encuentra un programa, no sé, de suscripción anual de un tratamiento que tú haces, entonces ofrécele un programa donde pueda suscribirse y de manera que sienta que también le es beneficioso. O sea, ¿qué beneficios puedes ofrecer tú? Los códigos de descuento, el trabajo ahora con los creadores de contenido, los influencers, ¿no? Que vemos que son personas que crean comunidad alrededor y que tienen también a la misma persona que va a tu centro, la tienen en su comunidad. Entonces, hay múltiples otras formas que no son necesariamente las de trabajar con seguros, ¿no? Y que te van a traer pacientes. Ok, es una buena forma para no morir en el intento. Sí, claro. Pero midiendo, ¿no? Claro. Porque tampoco lo que no se mide, otra vez, no existe. Lo que no se mide no existe. Económico trabajar con ahora con los influencers porque ya de por sí ellos cobran caro. Cobran caro, tienen su comunidad, entonces no sé si realmente, o sea, no medir es como estar lanzando una moneda al aire, ¿no? Y hay algunos que te ponen condiciones especiales, ¿no? Algunos te piden maquillador, estilista detrás, otros vienen con su personal de cámara, otros quieren un espacio aparte, o sea, ya tienen como ciertas condiciones que a veces no todos pueden cumplir, ¿no? Otro problema que en cualquier empresa puede ser un motivo por el cual no va a funcionar es las personas que forman parte de la misma empresa. Ah, sí, gestionar las personas. Sí, esa es la parte, creería yo, más dura, ¿no? Sí. O sea, más dura que te toca convivir y eso es un día a día, ¿no? O sea, ese no te perdona, o sea, y la persona viene porque también tiene problemas en su casa, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y no puede ir hoy día a trabajar, y se enfermó su hijo, y ahora estás del otro lado, ¿no? Ahora estás del otro lado, del lado en el cual tú tienes que tomar la decisión y decir, oye, pero tienes que venir a cumplir un turno, ¿no? El manejo de las personas, y tú lo dijiste. People. Claro, y tú lo dijiste ahí con el tema de las condiciones laborales que les ofertamos a las personas, porque si no también esto puede terminar. La gente también escoge dónde trabajar. Claro, pero es que eso también, si no se dan las condiciones correctas, puedes terminar denunciado y puedes terminar con una multa. Contingencia. Claro, también. Innecesaria. Sí, ¿no? Hay contingencias a todo nivel, ¿no? Ser una empresa en un sector tan regulado como la salud tiene 3 contingencias así marcadas, ¿no? La primera es la contingencia normativa, regulatoria de la entidad que ya sabemos que es su salud, que ya les expliqué un poco cómo son las multas en su salud, súper altas. En muchos casos te pueden cerrar el establecimiento en conjunto con la DIRIS o la DIRESA. Es un tema también reputacional, entonces yo pondría en una lista de importancia la primera, la contingencia normativa o de la regulación de su salud, ¿no? La segunda considero que es la tributaria, ¿no? Y ahí es muy importante a todos los que nos están escuchando es que se hagan de un buen contador y hasta de un equipo. O sea, ya hay un momento en el que tú ya no solamente necesitas un contador, una contadora, sino es un equipo contable, ¿no? Porque hay distintas tareas en la contabilidad, el registro, el análisis, las declaraciones, y cómo ver cómo las se puede reducir. Claro. Sí, sin evadir, ojo, sin evadir. No vayan a pensar que estamos promoviendo. O sea, no reducir porque queremos evadir, sino porque una empresa en etapa de inversión, donde cuando quiere crecer, necesita oxígeno. La mayor cantidad de capital. Necesita oxígeno para poder avanzar, porque si no, entonces ¿a dónde vas a mirar? Al banco con altos intereses o a buscar capital nuevamente. Entonces, para evitar esas situaciones, pues uno trata de ver la manera como puede hacer eficiencia tributaria, ¿no? Eficiencia tributaria, proyecciones, hay que proyectar bien cuánto se va a pagar mes a mes, no esperar la declaración para mirar, ay, tocaba pagar tanto el impuesto a la renta, el IGB, sino proyectar, mirar un poquito lo que me va a tocar este mes que viene, ¿no? Tener claro también el nivel de compras, o sea, empezamos de repente con 2, 3 consultores, pero luego crecemos, entonces hay ya un proyectado de compras mes a mes, entonces ahí podríamos tener una proyección de IGB y de impuesto a la renta. Hablo de esta segunda contingencia, que es la contable tributaria,
y viene la tercera, que es la laboral, ¿no? Claro. Que en realidad, no es que sea tercera porque no es importante, al contrario, tú lo has dicho muy bien, es el día a día, ¿no? Trabajar con personas yo considero lo más complejo, lo más retador. Claro. Yo lo llamaría retador porque finalmente somos personas las que dirigimos también, o sea, los dueños de negocios también somos personas y somos personas cargando o teniendo una responsabilidad de cada vez más personas, ¿no? Entonces, a medida que el equipo crece, es más responsabilidad con la gente. Y ahí hay toda una discusión y una conversación que de repente lo podemos tocar en un siguiente podcast. Pero aquí sí yo podría dar algunos consejos basados en mi experiencia. No considero que haya líder malo, o sea, no considero que alguien que está liderando o que tiene la responsabilidad de estas empresas quiera ser malo, o sea, lo haga porque sea malo. Sí hay personas que están aprendiendo en el camino. Entonces, a nosotros nos tocó aprender en el camino, nos tocó aprender que a las personas hay que manejarlas, por ejemplo, eso es algo que nos enseñaron en el MBA, y la motivación detrás de las personas. O sea, lo que te motiva a ti no es lo mismo que me motiva a mí, lo que le motiva a alguien de tu equipo, a un admisionista, una recepcionista, un asistente, a un médico más, a una enfermera. No, las motivaciones no son iguales. Hay que saber alinear las motivaciones. El tema de la resolución de conflictos. No todos sabemos o resolvemos del mismo nivel. Quizás un problema para ti se resuelve de manera práctica y para alguien de tu equipo no. Entonces hay que saber alinear eso. Tomar decisiones no es lo más sencillo del mundo, al contrario, uno puede tener múltiples opciones y puedes decidir un camino y todo camino tiene consecuencias. Entonces al final no es que sea una buena o mala decisión, es que es la decisión que escogiste y tiene sus consecuencias. Entonces, trabajar con las personas, yo nuevamente digo, es lo más retador. Se aprende en el camino, hay que aprender a entender que no todos tienen los mismos perfiles, ¿no? O sea, el perfil de alguien operativo, de alguien que se encaja en recepción o de cara al cliente, no es el mismo que está detrás de repente. O sea, un perfil de un contador, de alguien de marketing, no es lo mismo. O sea, no tienen el mismo perfil, ni tienen por qué tenerlo. Pero hay que entender que es importante hacer un buen reclutamiento. Y ahí sí, yo sí les diría, tómense un tiempo. Claro, no escoger por escoger. Sí, no contratar por contratar, ¿no? Entonces, hay una frase que se dice mucho en el tema empresarial, que es contrata lento y despide rápido, Claro. ¿no? Porque, o sea, hay que tomarse el tiempo para hacer una buena selección, analizar de dónde viene la persona, cuáles han sido sus experiencias previas, cuánto tiempo han durado en los trabajos, si viven cerca al trabajo, porque a veces aceptan trabajos y viven súper lejos y después son muy buenos perfiles, pero en el día a día se agotan por la distancia y se terminan yendo. Pierdes un perfil que ya aprendió. La rotación es La un problema. rotación, sí. De hecho, hay que aprender a diferenciar que hay perfiles que van a rotar porque así es. Ese es el modelo, claro. O sea, ahorita, por ejemplo, en la empresa estamos en un momento en el que tenemos médicos generales, especialistas, y los generales rotan rápido porque son chicos que han terminado la carrera y que están en ese proceso de transición a la residencia o hasta el SERUMS, y obviamente sabemos que van a tener que salir, y como siempre decimos, hagamos un buen cierre, que tu experiencia en salud como colaborador interno haya sido tan buena que cuando seas especialista quieras regresar. O sea, esa es nuestra meta, ¿no? Toca poner indicadores, como lo dije, a todo nivel, a todo tipo de perfil. O sea, no porque yo no soy comercial, a mí no me pueden medir. O sea, acá hay que cambiar un poco el chip. O sea, algo que yo considero que hay que tomar son buenas prácticas de otras organizaciones no de salud, donde, o sea, es lo todo normal, es medido. Sí. O sea, no es que, la empresa nos quiere atacar, no nos quiere pagar, o son muy exigentes y por eso ahora nos quieren medir. No, es lo normal. A veces en salud nos hemos acostumbrado un poco que el médico o el personal de salud no tiene indicadores, no tiene mediciones, y no debe ser así. O sea, todos debemos aprender a ser medidos. Le sumo algo, ¿no? O sea, claro, tú tienes la experiencia con los centros que ustedes han levantado. En mi caso, con la startup que tenemos, y yo he pasado, entiendo que claro, lo mío todavía es un poco más incipiente de lo que ustedes ya han levantado, ¿no? O sea, para mí la primera experiencia de tener gente a cargo, tu gente, que tú le has escogido, que tú le pagas, ha sido todo un reto complejo. ¿Eh? Yo vengo de trabajar, como tú sabes, para una organización grande en la cual tenía un montón de gente y podías... Pero no te la escogiste, claro. O sea, tú no la escogiste, te la puso Recursos Humanos, exacto. supongo. O sea, pero era mucho, yo sentía que en muchos momentos era mucho más sencillo, ¿no? Aquí el tema es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Para mí hoy día tener en Banquea teniendo 6 personas, yo
literalmente me vuelvo loco. O sea, la cantidad de gente que tienen ustedes es animalesca, claro, yo sé, claro, pero el rubro es distinto, ¿no? Pero el tipo de servicio que nosotros damos, inclusive nosotros es prácticamente todo completamente remoto. ¿Cómo logras hacer esa medición y ese control? Hay N número de alternativas, pero con que tengan una tabla de Excel en la que puedan llevar, Pepe hace tanto y tiene que entregarme tanto, es más que suficiente. Sí. No importa cómo, lo importante es que tengas una forma de medirlos, porque si no vamos a también entrar en un problema, ¿no? Ok, ¿y qué otro problema más sumaríamos a esto? Más que problema, yo te diría la oportunidad de aprovechar esta transformación digital y las tecnologías que están habiendo para incorporarlos en nuestros procesos y comenzar a agilizar procesos. O sea, una de las cosas que yo he notado es que no trabajamos bajo procesos. O sea, Eso es no tenemos clásico. claro Salud. qué es un Sí. proceso y cuando nos quieren medir o cuando viene alguien de calidad, ya hablo de clínicas, etcétera, sentimos que viene el de calidad porque algo estoy haciendo mal. Claro. Y eso no es así en realidad. O sea, desde el otro lado, desde aquellos que estamos tratando de ver que los negocios sigan adelante y que no mueran en el intento, necesitamos medir la calidad, necesitamos medir la experiencia y todo eso necesitamos que sea parte de la medición de los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hubo un tiempo en el que hemos levantado los procesos y ahora estamos en otro momento en el que estamos haciendo procedimientos, ¿no? O sea, políticas y procedimientos. Porque como yo siempre les digo, no es lo que dice el doctor, no es lo que dice su jefe, Claro. es lo que dice el procedimiento. Si tú no sabes cómo hacer algo, mira tu procedimiento. ¿Qué dice tu procedimiento? Entonces, eso ya hace que el negocio se vuelva sostenible, no dependiente. Profesionalizable. La ¿no? profesionalización tiene que Claro. darse, ¿no? Y para sumarle algo ahí hay un montón, claro, yo sé que el médico regularmente, o el profesional de salud no está formado con estas metodologías para construir procesos, No. pero hay que relacionarnos o traer a personas que te ayuden a levantar eso, que te ayuden a identificar, porque está design thinking, tienes varias metodologías para poder ir profesionalizando lo que tú estás haciendo, ¿no? Y ojo, no es cuestión de agarrar y decir, Ferela, ¿tú qué procedimientos utilizas? Trae, lo copio y lo pego. No funciona así. No. Cada No es lo IPRES mismo. requiere tropicalizarse a lo que ellos hacen. Levantar ¿no? sus propios Claro, procesos. y Y claro, dibujarse cómo deben podemos funcionar, hacer ¿no? benchmarking con otras Claro. organizaciones y decir, oye, pero acá lo hacen así. Por ejemplo, a mí me pasó algo peculiar con el tema de los depósitos efectivos. Tú sabes que todavía hay gente que paga en efectivo y esos depósitos hay que hacerlos en el banco, ¿no? Entonces yo tenía un problema que era que los centros, claro, cuando al inicio era uno, o sea, se manejaba muy, o sea, era un tema Sencillo, que, era mucho más sencillo. claro, era un tema sencillo y era un tema que ni siquiera nos ocupaba la mente de pensar, oye, ¿cómo lo hago? Porque el tesorero estaba en la misma sede, la oficina estaba en el mismo piso, entonces se hacían cuadres y luego se iba al banco y se depositaba, ¿no? Pero luego creces, tienes 3 sedes, entonces dices, oye, el tesorero no va a estar yendo de sede en sede porque además por un tema de seguridad que estamos viviendo, o sea, no podemos exponer a nuestras personas. Y entonces te pones a pensar, ¿y cómo hago entonces ahora, no? Contrato a alguien de seguridad, ya es un costo adicional, o tengo que llevar al tesorero con alguien que sea seguridad, o hago que las personas mismas depositen, o ya no cobro en efectivo, o ya no cobro en efectivo, ¿no? Hasta en un momento dijimos, ya, se elimina el efectivo, ¿no? Y pierdes pacientes, porque hay pacientes que sí o sí no tienen, no usan tarjetas. Entonces, vino una persona de otra organización que obviamente no puedo decir su nombre, venía de trabajar en un laboratorio grande, conocido, y dijo, pero lo normal o lo que hacíamos allá era hacer cuadres 3 veces por semana y las mismas supervisoras de cada sede, y ahí es donde yo tuve que reestructurar a mi equipo de cada sede, porque yo tenía el equipo normal, pero dije, no, cada sede va a tener un supervisor, y como nos dijo esta persona, ese supervisor cada 3 veces por semana se retira 1 hora antes y va y deposita montos pequeños para que no sea algo muy, muy riesgoso. Y claro, corres el riesgo también de que a esa persona le puedan robar. Hay que ver con la parte legal cómo estructurar bien los contratos para no hacer que la gente sienta también que los estamos comprometiendo, ¿no? O sea, ahí es todo un trabajo. Se va incorporando también otros tipos de perfiles, ¿no? Un contador ya no solamente para ver el tema tributario, sino tenemos o necesitamos un tema legal,
un abogado, hasta es sabido de empresas de salud que tienen equipos de abogados, Claro, o sea, tienen tienen staff permanente. permanente de abogados. Nosotros en estos momentos tenemos uno y tenemos un estudio externo que nos hace toda la parte, o sea, si tenemos un tema penal, un tema civil, un tema tributario, un tema, ya se va disgregando, pero ya es externo. Pero tengo uno conmigo. Claro. Sin embargo, sé de empresas que tienen staff de abogados, ¿no? Porque ven ya el tema legal médico, ven el tema legal con las personas, ven el tema legal con las contingencias, etcétera. Entonces, va viendo la necesidad de tener más perfiles y como yo siempre digo, ¿no? Lo más importante es el reclutamiento, es demorarte en mirar bien el perfil que estás buscando, si encaja con lo que tú quieres cubrir, mirar referencias, no se olviden de eso, es muy importante preguntar en trabajos anteriores cuál fue su desempeño, ¿no? Lamentablemente todavía hay personas muy irresponsables que a veces utilizan el trabajo para otras cosas. Claro. Me ha pasado hace poco con un caso que tuve aquí, pero así es, uno hay que aprender, hay que cada vez tener mapeadas estas contingencias y sobre todo hacer una buena selección y cuando toca sacar a alguien del equipo y realmente es lo que toca, hay que hacerlo rápido. Claro. No hay que dejar que una persona que tiene malas actitudes, que es irresponsable, que no está comprometida, siga simplemente por el hecho de que ya trabaja ya, bueno, hay que aceptar. Yo sí no recomiendo aceptar perfiles así. Yo recomiendo evaluar el desempeño. Hay un proceso de medir el desempeño. Y si no podemos medir el desempeño, no contratemos, hasta no tener claro cómo lo vamos a medir. Claro. Me parece genial. Creo que hemos tocado varios puntos por los cuales puede terminar muriendo una IPRES relativamente rápido, ¿no? O cualquier modelo de negocio. Y esperemos que no, porque considero que atreverse de por sí ya es algo grande, claro. ¿Sí? Y siempre hay que ayudarnos entre todos, claro. Independientemente que en el mercado seamos competidores, somos colegas. Exacto. Y por eso es este canal es exactamente para eso, ¿no? Sí. Transmitir las experiencias que tenemos y de lo que nosotros hemos compartido, lo que nosotros hemos vivido, también transmitirle a la gente para que no cometa los mismos errores, ¿no? Sí, y ayudarnos. Sí, hay que ayudarnos porque quizás por encima de nosotros hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros. Claro. Y también me ha tocado escuchar de gente que no quiere ayudar o que es muy egoísta con lo que sabe. Y yo considero que en estos tiempos la información se comparte. La información tiene que ser compartida porque ayudar incluso a tu competidor habla no solamente muy bien de ti, sino habla de la sabiduría que vas desarrollando en el camino, ¿no? Nunca vamos a querer que le pase lo mismo, así sea nuestro competidor, o a un colega cuando ya uno lo pasó. Claro. Entonces, este canal es para esto, el hub que creamos también es para eso. Yo siempre lo digo, o sea, siéntanse con la libertad de escribirnos y bueno, cuando quieran de repente, no sé, de repente quieren sentarse con nosotros, traernos un problema. También pueden escribirnos, nos reunimos aquí, lo podemos mapear y de la manera como podamos ayudar. Siempre sumamos. Siempre vamos a poder sumar. Ha sido un gusto, Fido, como siempre, hablar. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí. Un abrazo. Suerte. Chao, chao.